Eso quiere decir que ya estamos grabando la clase y voy a compartir la diapositiva de hoy. Y pues muy bien, mis queridos amigos del grupo Legalismo, Dios les bendiga. Hoy estamos aquí reunidos para la lección 6 de nuestro curso de Academia de Cristo, Legalismo, enemigo de la gracia. Hoy vemos otra vez que el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Bienvenidos. Qué bueno que pues hayan seguido fieles en este grupo, en este curso. Me alegra su presencia el día de hoy y vamos a comenzar como siempre con una oración invocando a nuestro Señor Dios para que nos acompañe en la clase. Oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien con corazones sinceros y agradecidos. Permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Saludos a los que recién entraron, a los que no hemos saludado todavía. Creo que nos hace falta saludar a Alexis, a Grivaldo, a Atanasio. ¿Cómo están, queridos amigos? Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Bien, Amén. bien. Un gusto. Un gusto. Gracias, Alexis. Saludos, Grivaldo. Saludos, Atanasio. Pues muy bien, amigos. Un tema muy importante y solo piensen en, antes de entrar en las preguntas para hoy, piensen en lo irónico que es. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesucristo? ¿Quiénes eran los que más él tenía conflicto con? ¿Quiénes? Eran con los líderes políticos, los reyes y con el emperador, con el César, nah. Era con las prostitutas y los borrachos no. No, su conflicto no era con ellos. No es de que él aprobaba todas sus acciones, no. Pero de lo que tenemos en los evangélicos, en los evangelios, perdón, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que principalmente el conflicto de Jesucristo era con el grupo de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? La cual se menciona en la clase de hoy y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esa levadura? Y si quieren también pueden empezar con qué es la levadura en la vida diaria y luego cuál es la comparativa. O sea, qué es la levadura espiritual de los fariseos. Gracias, amigos. Veo sus manos. Acuérdense que para pedir el micrófono, la mejor forma es ahí con el Zoom, ahí 3 puntitos abajo. Eso me hace saber que usted desea participar. Rosa María primero, después un par de Antonios, Antonio Izquierdo, Antonio Jaramillo. Y después Javier. Rosa María primero. Pastor, la levadura de los fariseos era la hipocresía. Mira, excelente. Gracias, Rosa María. La hipocresía. Bien, bien. Ok, hablaremos en un momento acerca de esa palabra. Ok, gracias, Rosa María, perdón. Un buen comienzo. Antonio Izquierdo, después Antonio Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas. Nuestro Señor Jesucristo utilizó muchas figuras literarias y muchas comparaciones del lenguaje común de la gente
Sí. para hacerse entender. Yo trabajé en alguna época en una panadería y en una En pastelería. serio, qué bien. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando uno quiere que crezca la masa, echa la levadura y la masa del pan se crece para ser horneada. Entonces, el Señor, al utilizar la palabra levadura, la utiliza con el ánimo de que como una analogía, como una comparación, de que a veces yo reconozco que uno a veces le da por tener como luz de techo, o sea, esa cosa que uno ve en el áurea de los cuadros religiosos de los santos, de creerse santo y puro, y entonces se infla, no, es que yo soy un buen cristiano, y entonces uno se infla, se le infla el orgullo y se le infla el hecho de que uno sí diezma correctamente, asiste, no participa hasta la entrada y la salida de la iglesia. Bueno, y echa todo, a veces yo sí reconozco que yo en épocas me he crecido en ese sentido, pero viene después el hecho de que la misma vida le va bajando a uno lo que llaman el ego, el problema del ego. Entonces, los fariseos pretendían, se inflaban de que cumplían con comas, puntos, rayas, letras, todo lo que decía la Torá o la ley de Dios en los 5 libros de Moisés. Y le buscaban interpretaciones, no es malo cumplir tampoco eso, pero le buscaban más interpretaciones a lo que decía la Torá y más se inflaban por ser cada día más perfeccionistas. Por ejemplo, se lavaban permanentemente de las manos. ¿Recuerda usted como en Mejor Imposible hay una película, creo que Mejor Imposible, de una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que se ensucian y que cada rato tienen que ir a lavarse? Entonces los Sí. fariseos tenían que cada rato irse a lavar por cualquier cosa y tenían que medir la distancia que podían caminar un sábado, tenían que medir toda la cantidad de cosas estrictas y entonces con eso se elevaban como el pan, como la masa de la levadura en una panadería, se elevaban, se inflaban. Entonces, ese es el problema de los fariseos, no tanto es el problema de que se inflan y se creen superiores, y sucede con mucha frecuencia que la gente no odia a Dios por Dios, sino por los que predicamos de Dios en forma legalista, en forma de levadura. A veces, eso tengo yo la teoría, que a veces yo sí reconozco cuando yo he predicado con sapiencia, que no sé, esa cosa termina uno como que no. Entonces hay que bajarle a la levadura personal y al ego. Me impacta eso, que la levadura puedes tenerla yo aquí en mi vida personal. Gracias. Gracias, señor Antonio. Interesante los comentarios de un ex panadero. Gracias, Antonio. Sí, y lo que tengo entendido es que también se requiere solamente un poco de levadura para una masa grande. Entonces, bien, bien. Antonio Jaramillo, por favor, después Javier. Bien, por lo que estábamos al principio hablando de que los mayores enemigos que tenían Jesús eran los representantes de la ley, los sacerdotes, los principales, los fariseos, los estudiantes le seguían a ellos, todos. Jesús le decía con respecto a esto, que ellos eran hipócritas, esa era la levadura, eran falsos. Y Jesús decía, ellos enseñan pero no practican, preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Y en la otra parte de la palabra dice, ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Entonces le dice que son guías ciegos.
Y a cada rato pues le decía hipócritas. That's all, ¿eh? Sí, gracias, Antonio. O sea, no coinciden lo que están diciendo con lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, hay una incongruencia con su enseñanza, la enseñanza de los fariseos y con la vida de los fariseos. Gracias, Antonio. Otro buen punto, ¿ok? Excelente, Antonio Jaramillo. Javier, le damos la palabra. Sí, muy buenas noches, pastor, y para todos mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. El tema de la levadura, pues la hermana lo dijo muy bien, es la hipocresía, ¿no? De hecho, en todo el capítulo de Mateo, vamos a desarrollar, pues, lo que eran los hipócritas. Jesús lo definió, lo dejó muy claro allí. La hipocresía, ¿sí? De los fariseos era que se comportaban de una forma contraria, ¿no? A los valores que ellos los regían, por decirlo así. Ellos mostraban una cosa a la gente, pero en el interior se comportaban de otra manera, ¿no? Dentro de esa levadura, que es lo que estamos hablando, vemos lo que es el legalismo, que por ahí lo dijo el hermano, está de la hipocresía y la piedad. Ellos eran hombres piadosos, pero Jesús les dijo algo claro: ponen cargas sobre los hombros de las personas, pero ustedes no mueven nada, ¿sí? No hacen nada para ayudarles, ¿sí? Uh-huh. Sí, exactamente. O sea, digamos que el ministerio de los fariseos, bueno, no era un ministerio, pero su trabajo en vez de predicarles el evangelio, de ayudar a la gente, de consolarlos, los cargaban, los dejaban más y más cargados. ¿Okay? Eso es lo que hace el legalismo, ¿verdad? El fariseísmo. Excelente. Gracias. Gracias, señor Javier. Tomemos una pausa simplemente para saludar al señor Jorge y a nuestra amiga Claudia. Bienvenidos. Okay. Gracias. Disculpas por la tardanza, es que con tanta ocupación. No, tranquila, tranquila. Bien. Gracias. Qué bueno que nos acompañen, eso es lo importante. Bien, amigos, sí, ustedes ya dijeron todo, que Jesús usaba el término levadura para referirse a la hipocresía, el ego inflado de los fariseos y también las enseñanzas falsas, la salvación a través de las obras, ¿verdad? De los fariseos, ¿ok? Y sabemos que en otras partes de la Biblia se habla de la levadura como, un poco de levadura fermenta toda la masa, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Y eso es hablando de que no debemos tolerar ni un poco de enseñanza falsa, ¿verdad? Porque un poco de levadura afecta a toda la masa. Igual, un poco de enseñanza, un poco de legalismo afecta toda la masa, afecta toda la vida espiritual, ¿ok? Bien, y eso se nos aplica a nosotros también, o sea, no debemos tolerar ni una gotita de legalismo en las iglesias en que estamos y todo eso. Bien, hablaron varios del tema de hipocresía. ¿Qué significa la palabra hipocresía? En el griego original, hipócrites es la palabra en el griego. Era la misma palabra para un actor en las obras. O sea, es alguien que se pone y se quita la máscara. Así. Eso es lo que es un hipócrita, que alguien que de repente se pone la máscara de un religioso, de un piadoso, de un discípulo de Jesucristo, y luego se lo quita me lo pongo, me lo quito, me lo pongo. Eso es lo que es un hipócrita. O sea, no es un creyente sincero, o sea, no es una persona sincera, ¿verdad? Hay una falsedad, ¿ok? Esa es la hipocresía. Solo lo menciono porque a veces usamos mal la palabra hipocresía por no entender. Pero esa palabra se usa cuando alguien enseña, dice una cosa,
pero en realidad su corazón y en su corazón y en su vida privada, digamos, es otra persona. ¿Ok? Eso es lo que, esa es la buena señal de una persona sincera, que una persona genuina, cuando en público y en privado es la misma persona, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el significado, amigos, había una frase que me llamó mucho la atención de lo que dice Jesús: cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Eso es lo que Jesús dice acerca de los fariseos. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase de cuelan el mosquito, pero se tragan el camello? Veo la mano de Atanasio y después Alexis. Atanasio, por favor. Buenas noches, Atanasio. Buenas noches. Bien Pues la puede. frase cuelan la frase que la que cuelan el mosquito pero se tragan el camello se refiere a que ellos hacían llevar al pueblo cargas que ellos no podían cumplir, ni ellos mismos cumplían. Bien, bien, sí. Okay. O sea, lo hacían imposible de, ay, ¿cómo podemos? Ok, gracias. Excelente, Atanasio. Alexis, ¿desea aportar más? Bendiciones a todos. Bueno, mire, eso significa que los fariseos dedicaban gran parte del tiempo al diezmo, ¿verdad? Pagaban el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero soslayaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Es por eso que Jesús les dijo: guías ciegos que cuelan el mosquito, pero tragan el camello. Sí, señor Alexis, muy buen ejemplo. Eso del diezmo, de la menta, el comino, de las hierbas y las especies. Ok, gracias, Alexis. Buen ejemplo que nos dio. Antonio Izquierdo, por favor. Antonio Izquierdo, desea. Ahora sí. En alguna ocasión, yo no sé si usted alguna vez vio la película Yelp con Bárbara Streisand, donde ella una mujer se interna en un estudio de sinagoga entre hombres porque no la dejaban entrar como mujer. En esa película vemos, ¿recuerda? No, no. Sí, la película. No, nunca la he visto. Bueno, en esa película muestran cómo los rabinos estudian la palabra de Dios. Entonces, todos en los textos buscando comas y puntos y reglas y demás cosas. Entonces es una obsesión. Mire, es que esta regla dice esto. Ah, no, pero la del otro le discute de otra forma. Y discuten entre ellos en el sentido de perfeccionar de tal forma de que cuelan a veces el mosquito que hace daño porque pica y se tragan un camello de orden grandísimo en ese sentido. Entonces es cuando uno empieza, es lo mismo que en la época de Bizancio, cuando los teólogos de la iglesia cristiana ortodoxa del lado de Bizancio discutían cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Entonces eso es así que empiezan a buscar perfeccionismos en todas las cosas. Entonces sí, a veces colamos el mosquito, colamos lo que es perjudicial, pero nos tragamos a veces lo que le llamamos aquí en Bogotá el sapo, en ese sentido. Gracias. Gracias, Antonio. Y sí, de esa película yo creo que capta el sentido del mismo espíritu de lo que Jesús estaba observando en su tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Antonio Jaramillo, por favor. Sí, con respecto al tema, Jesús les dijo después de haberle dicho hipócrita, falso,
le dice que pagan el diezmo sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. O sea que ellos podían cobrar sus diezmos, pero tenían que darle prioridad a la misericordia, a la fe, la justicia. Ajá, sí, 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 exactamente. Es como, sí, estamos viendo así reglas 112.3 de a ver qué dice esta, si hay una coma, que esto y aquello, y cuando estamos pasando por alto la regla 1 y 2, que es amar a Dios y amar al prójimo. No, ellos ni se acordaban de esas dos reglas, amar a Dios y amar al prójimo, pero ya estaban así de, no, que la menta, el comino, han descuidado los asuntos más importantes. O sea, bien, Grivaldo, por favor. Bueno, como acabamos de señalar, lógicamente, ellos eran muy detallistas en las reglas que tenían que cumplir las personas. Sí. ¿Verdad? No le pasaban, como dice como que dice, así es, tiene que cumplirla, y la revelación, y proyectaban lógicamente cualquiera sobre las normas o leyes que tuvieran en dicho momento que cumplir. Pero ni ellos mismos la cumplían, y esa regla de justicia, misericordia, piedad, fe, todas esas virtudes que debe ser de una buena persona, esa clase de virtudes tipo sociales o morales, para nada las miraban, ni siquiera para los demás, y ni siquiera tenían ese tipo de compasión contra el prójimo. Pero las normas se le aplicaban de forma directa a ellos, sin pasar una tilde, sin pasar una coma. Amén, es exactamente, excelente aporte, Grivaldo y todos. Claudia también en el chat dice, le da más importancia a las cosas pequeñas que a lo más importante, que es la justicia, misericordia y fidelidad. Perdón. Bien, amigos, yo creo que ya el mosquito pequeño, camello grande, como algunos usarían, por ejemplo, un elefante, ¿verdad? Los dos eran animales impuros, o sea, aquí tenemos la idea de, necesitamos deshacernos de algo, ¿verdad? O sea, quitamos el mosquito, quitamos el camello, así como el pecado, ¿verdad? Queremos deshacernos del pecado, pero ellos solamente se fijaban en los detalles y no se fijaban en lo principal, ¿verdad? Lo fundamental, que es el amor, fidelidad, la justicia, ¿ok? Y como dice aquí, otra cosa es que ellos también seguían muchas reglas que ni venían en la Biblia, ¿verdad? Seguían también reglas inventadas por ellos mismos, y muchas reglas cumplían, sí, a veces, pero no mostraban amor con los demás, ¿ok? Pasaban por alto lo básico. Bien, ¿qué quiere decir Jesús con sepulcros blanqueados? Esa frase, ¿cómo lo entienden ustedes? Sepulcros blanqueados. Antonio Jaramillo. Y Rosa. Es una apariencia, es la falsedad, la misma hipocresía, como lo que él le rectifica, lo hace como en una forma más superlativa, diciéndole esa comparación, que por fuera se ven muy hermosos, maravillosos, pero por dentro guardan pudredumbre, carroña, maldad. Entonces, en ese aspecto le dice, aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. That's all. Exactamente. Rosa María, por favor.
Dice que por fuera se ven hermosos, pero por dentro llenos de carroña y total impureza. Por fuera se presentan como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Sí, sí. El exterior importa, sí, porque eso es lo que ve el mundo, pero a nuestro Dios, Él ve el corazón de uno. Y a Dios lo importante es más el corazón. Y lo que fluye del corazón se va a ver por fuera, ¿verdad? Pero sí, estamos diciendo lo mismo de otra forma, ¿verdad? Es el mismo concepto que hipócrita, ¿verdad? Pero dicho de otra forma. Jesús no solamente no solamente es nuestro Salvador, pero es buenísimo para enseñar, ¿verdad? Tiene los mejores ejemplos, las mejores comparativas, ¿verdad? Como, ¿cómo es el mejor maestro Jesucristo, ¿verdad? Am, sabe explicar lo más profundo, las cosas más, las verdades espirituales más profundas, pero en términos entendibles al hombre común como yo, a un hombre como es. Me encanta la enseñanza de Jesús. Bien, Antonio Izquierdo y Grivaldo, gracias por su paciencia. Bueno, yo, uno va a un cementerio y en un cementerio generalmente las tumbas o los sepulcros están los muertos. Y por más que blanqueen las tumbas, seguirán siendo los muertos los que los contengan. Y nosotros sabemos de que se utilizaba la palabra muerto, no en términos netamente de vivencia biológica, sino también de vivencia espiritual. Uno puede estar muerto en vida espiritualmente, pero vivo biológicamente. Y a veces puede suceder todo lo contrario. Entonces lo mejor es estar vivo tanto biológica como espiritualmente. Entonces sí, es que hay que uno complica las cosas y los teólogos también nos da por a veces inventarle palabras novedosas a la gente en vez de explicarle las cosas en forma sencilla como lo explicaba el Señor. Sí, es exactamente. Yo he llegado a los cementerios y me impresionan. Yo ya ahora vivo por Paraguay, antes en México, y a veces veía también, bueno, recién estuve por Argentina y en un pueblo pequeño vimos un cementerio y algunas de las tumbas eran como casi como capillas, o sea, bonitas y Mausoleos, los mausoleos. mausoleos. Sí, exactamente. Pero por dentro, ¿qué hay? Restos, huesos, muerte, es lo que hay adentro. Polvo. Grivaldo, por favor, después Javier. Bueno, este término cuando lo usa Jesús prácticamente se dirige directamente a lo que era todo el Sanedrín. Para que el Sanedrín estaba compuesto por el presidente, el vicepresidente, los principales sacerdotes, los ancianos y después los escribas, que era donde entraba el grupo de los fariseos y los nobles y gente que conocía de escritura, prácticamente el último grupo del Sanedrín, ¿verdad? Los otros grupos eran presididos por todos, por desgracia, en el primer siglo por saduceos, y estos se vestían de blanco, ¿verdad? Todo el grupo de Sanedrín se vestía de blanco, y sobre todo lo que era el presidente, el vicepresidente, el grupo de ancianos y los principales sacerdotes, cuando hacían sus reuniones, que eran los que dictaban justicia en ese entonces para los judíos, estos se vestían de blanco. Pero ya Jesús conocía el corazón y la profundidad de todos ellos, y que eran unos grandes hipócritas,
y no tenía fe en lo que decían ni en lo que hablaban. Inclusive, cuando vemos que uno de ellos se le acerca y le dice que si un hombre muere, la mujer es esposa del hermano, y si el hermano muere, que eran siete hermanos que se casaron con la misma mujer y resucitan en el cielo, ¿quién iba a ser el esposo? Bueno, si te ponen a ver, el grupo que fue a hablar con Jesús y a debatir eran saduceos, y los saduceos no creen en la resurrección, o sea que eran hipócritas, ¿verdad? Y como eran hipócritas, Dios conocía que los líderes, aunque se visten de blanco, que estuvieran uniformados con ropa blanca, eran unos grandes hipócritas, y la mayoría de las cosas que decían no eran las que pensaban ni en las que creían. Gracias, Grivaldo. Cierto que los saduceos igual eran religiosos por fuera, pero ni creían en la resurrección de los muertos. Gracias, excelente. Grivaldo. Javier, por favor. Sí, mirando lo que decía el maestro, ¿no? Jesús, que ellos, los fariseos, les gustaba que lo llamaran rabí, ¿no? Maestros. Vestían con túnicas largas, y pues sabemos que los fariseos eran los de la clase alta, ¿no? Los de la jerarquía. Ellos por fuera daban la impresión de ser justos, ¿sí? Pero ya con lo que hemos visto, por dentro estaban llenos de hipocresía y de maldad, ¿sí? Trayendo eso a la actualidad, ¿no? Porque esto hay que llevarlo a la práctica. Es como uno mostrar la apariencia de ser bueno, de ser piadoso, pero pues en el interior uno sabe qué es lo que lo acongoja, ¿no? Qué es lo que lo aparta del Señor. Entonces Jesús nos invita a ser sinceros y francos, ¿sí? A no mostrar esa apariencia de piedad como lo hacemos en la iglesia, de que hacemos las cosas bien, de que estamos en lo correcto, pero el Señor es el que conoce lo íntimo del ser y el corazón, ¿sí? Hoy la invitación es que nos sinceremos con Dios, y para que esa justicia de Dios se pueda ver reflejada en nosotros, ¿ya? Que no seamos como los fariseos hipócritas, mostrarte que estamos bien como para que la gente nos vea, sino que realmente sea algo genuino, ¿no? Que brote del corazón. Amén, Javier. Lo que Javier describe es pues ser vulnerable, ¿verdad? Vulnerable con Dios, admitiendo nuestros pecados. No, y la verdad es que ayuda mucho en la vida espiritual de uno ser vulnerable con los demás, con otros creyentes, ¿verdad? Si uno está batallando, si uno, bueno, aquí en el grupo, si uno está batallando con algún pecado persistente, o sea, todos batallamos con pecado a diario, ¿verdad? Pero me refiero a, no, a algo que está así escondido y no ha podido sacarlo a la luz, exponerlo, ¿verdad? Y se entiende, así somos desde Adán y Eva, nuestros ancestros, ¿verdad? Tendemos a esconder, ¿verdad? Esconderlo de Dios y esconderlo de los demás, pero lo que describe Javier es correcto, que para no caer en lo mismo de ser sepulcros blanqueados, es necesario a veces sacar eso a la luz y confíenme que si uno siente miedo, si uno siente vergüenza, culpa, la forma de salir de eso es sacarlo a la luz con Dios y con otros creyentes, alguien de confianza o un grupito de oración, alguien que va a llevarlo al evangelio y va a compartirle el perdón de Cristo y que Dios no te va a abandonar por el pecado que has estado escondiendo, ¿ok? Todos hemos pasado por eso, ¿ok? Pero ya es tiempo de sacar la muerte del sepulcro blanqueado, ¿ok? Bien, ya ven lo que está aquí en la diapositiva, ya lo dijeron todos, bonito por fuera, pudridos, muertos por dentro. Y fíjense que también tenemos un vínculo aquí según la ley ceremonial, es el contacto con un sepulcro
Eso los hacía impuros, ceremonialmente impuros, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo dijeron, los sepulcros blanqueados por las apariencias y porque pues era, no sean como ellos, no sean como ellos, no seamos como ellos. Ok, y bueno, parecían ser santos y justos por fuera, pero por dentro impuros. Sus actitudes hipócritas, pues prejuicios y que estaban viviendo sin amor. Ok, siguiente comparativa. ¿Cómo es que vivían? ¿En qué sentido eran víboras? Serpientes y generación de víboras. Y Juan Bautista les había dicho lo mismo, ¿verdad? ¿En qué sentido eran víboras? O sea, tal víboras, tal ellos. ¿Cuál es el vínculo entre una víbora y un fariseo? Alexis, por favor, no hemos escuchado de usted. Bueno, sí, es que porque ellos decían, o mejor dicho, ellos querían justificarse, ¿verdad? Diciendo que si ellos hubieran vivido en los tiempos de sus padres, no hubieran sido cómplices del derramamiento de la sangre de los profetas. Pero asimismo, con eso daban testimonio de que ellos eran hijos de aquellos que mataron los profetas, ¿verdad? Entonces, eran de la misma generación, o sea que de esa forma aceptaban que eran lo que hacían sus padres, pues. En esa medida eran parte de lo que hacían sus padres. Por esa razón les llamaban generación de víboras, ¿no? Sí, hay Entonces, una arrogancia espiritual, ¿verdad? Ay, nosotros no hubiéramos hecho eso, ¿verdad? Ojo, esa es una advertencia para nosotros al leer la Biblia. Cuando nosotros leemos del pecado de David con Betsabé, cuando nosotros leemos del pecado de Abraham, cuando mintió una y otra vez de que no es mi hermana, Sara es mi hermana y puso en peligro a su esposa, su matrimonio, las promesas de Dios. Y bueno, sabemos que Dios sí intervino, pero re fácil es para nosotros decir, yo no hubiera, arrogantes somos, ¿verdad? Gracias, excelente aporte, Alexis. Perdón, y eso era la misma arrogancia peligrosa que, pues, que vemos en los fariseos. Gracias, Alexis. Escuchemos de Javier. Javier. Sí, bueno, otra cosa que me llama la atención, ¿ven? De acuerdo a lo que ha dicho el hermano, pues, y lo que cuando Jesús se refiere a los fariseos como víboras, que Jesús les dice, o sea, que cómo pueden hablar cosas buenas siendo ellos malos, ¿sí? ¿Cómo van a darle a la gente de lo que no tienen? ¿Sí? Cuando en su corazón la intención de ellos es poner algo pesado en las personas, ¿sí? Pero en vez de llevarlo a la salvación, lo que hacen es llevarlo a la condenación, porque ellos sabemos que todavía seguían creyendo en la salvación, pero que era por obra, y no lograban entender de que eso era un regalo de Dios, ¿sí? De que era por las gracias. Entonces les dice y los compara como con la víbora, ¿no? O sea, que se muestran bien, pero son muy astutos y sagaces para ellos salirse con la suya, ¿sí? Pero entre ellos, ¿sí? Y es la otra cara que le muestran pues al pueblo, a la comunidad. Entonces ellos se confían en que van por el camino correcto, pero en realidad lo están llevando a la perdición, ¿sí? Porque ¿qué es lo que tiene una víbora? Veneno, significa muerte, ¿sí? Ellos son hijos de la maldad, hijos de Satanás, y van encaminando
al pueblo hacia la maldad, hacia Satanás, ¿sí? Básicamente es lo que pude entender allí. Sí, exactamente. Javier habla de, pues, ¿qué hace una serpiente? Te envenena, una víbora, ¿verdad? Esto no es una serpiente común que no te hace daño. Esta es víbora, venenosa y peligrosa, hasta te puede matar una víbora. Gracias, Javier. Y espiritualmente, eso es lo que Jesús está diciendo de los fariseos y de sus prácticas y de sus enseñanzas. Son venenosas espiritualmente. Antonio Jaramillo, por favor. Sí, en realidad los hermanos ya dijeron todo, pero voy a complementar con lo siguiente. Siendo un ofidio, ¿verdad? A la familia que pertenecen todos estos rastreros, que son las culebras, serpientes, como le llamemos, pero entonces hay el áspid y la víbora, que son las venenosas. Y entonces aquí dice Jesús, así ustedes se proclaman hijos, o sea que es la generación de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Ahí les dice serpiente, raza de víbora, por la generación, donde supuestamente esta generación son serpientes, pero se transforman también por la misma descendencia que tienen, se transforman en víboras. Y les dice, desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Solo. Hay un espíritu de asesinato. El espíritu de asesino está en los fariseos. El espíritu de matar, el espíritu de... Y literalmente, pues, ¿qué es lo que le hicieron a Jesús? ¿Qué es lo que le hicieron a los 12 apóstoles? De algunos de ellos sabemos bíblicamente que murieron a manos mayormente de los líderes judíos. Algunos a manos de líderes de los gentiles, ¿verdad? De los romanos. Pero, bueno, fuentes extra bíblicos nos indican que probablemente 11 de los 12 murieron como, pues, fueron ejecutados de alguna manera o hasta torturados. Solamente Juan nos dicen que murió de viejito, ¿verdad? De vejez. Entonces lo que dice Jesús es cierto. Esto no solamente es de que, bueno, sí sus enseñanzas son peligrosas, venenosas, espiritualmente pueden matar a la fe de uno, sí. Pero también los fariseos llegaron a matar a los apóstoles físicamente también. Generación de víboras. Gracias, gracias. Perdón, Grivaldo. ¿Deseaba aportar? Definitivamente que es claro que los fariseos, hay que ver que los fariseos la gran mayoría de los fariseos estaban en el nivel de gran Sanedrín de escribas. Ellos trabajaban en las sinagogas. Grivaldo, ¿puede acercarse un poco a su equipo? No le escuchamos bien. Ahora Perdón. sí, mejor. Un poco, sí, un poco mejor. Ok, no, los fariseos trabajaban Ahora en lo que eran las sinagogas. Las sinagogas eran como casas comunales que estaban en las comunidades, que tenían más contacto directo con el pueblo, ¿verdad? Así que por eso ellos tenían una relación más directa, que era también, le daba la famosa cátedra de Moisés, que eran las sillas donde la gente hablaba los versículos, después se sentaba y daban las explicaciones verbales o orales, en lo cual, como buenas serpientes, a veces se salían del texto para dar una explicación de tipo personal o que le convenía, ¿verdad? Al pueblo. Por eso es la comparación con las serpientes, ¿me explico? Por la manipulación que tenían a veces de los textos bíblicos, que no iba de acuerdo al mismo texto, o
sencillamente a veces ponían cosas que estaban totalmente fuera de ellos para que el pueblo obedeciera, pero no era realmente una interpretación buena. Y todo el mundo en esa época, no todo el mundo sabía leer ni podía leer la escritura y mucho menos dar algún tipo de explicación. Pero ellos tenían la facilidad por tener esa cercanía directa con el pueblo, el contacto directo con los ciudadanos o la comunidad, los cuales los otros grupos ni siquiera existían. Así que ahí donde estaba la relación con la serpiente, que le daban informaciones erradas a la persona de lo que decían las palabras y totalmente lo desenfocaban, que no, esta práctica no era común o no lo realizaban lógicamente los saduceos. Pero miren, cuando los saduceos, los principales, los sacerdotes van por de los romanos al petróleo, donde está la junta de los romanos, no quisieron entrar porque era la Pascua y era prohibido entrar allá adentro porque se contaminaban, según ellos. Pero mira lo que estaban haciendo, acusando a un inocente, a nuestro Dios, ¿verdad? A muerte sin tener motivo para ello, pero no querían entrar porque se contaminaban. Pero mira lo que estaban haciendo dentro de su corazón, o lo que hicieron dentro de su corazón los principales sacerdotes y el consejo de ancianos, que todos son saduceos. Se cuidan de no entrar al petróleo para no contaminarse, pero mira lo que llevaron al petróleo para que asesinaran a Jesucristo. Gracias, Grivaldo. Alexis, levanta la mano. Quería complementar con algo, con un puntico, ¿verdad? Que es veneno, porque la serpiente lo que es mortal es por el veneno, y ellos traían ese venenito de sus padres, ¿verdad? Y ellos se querían justificar diciendo que si hubieran sido, que no hubiesen sido cómplices de sus padres, pero tenían el veneno, habían heredado el venenito mortal, pues. Y por eso que Jesús, incluso ellos fueron los que apedrearon, mataron a Jesucristo, ¿verdad? Y esa generación, ¿no? Esa generación de víboras. Sí, Alexis, gracias. Sí, apedrear me hace pensar también en Esteban, ¿verdad? Esteban, el primero en morir en el libro de Hechos. Gracias, Alexis. Es cierto, amigos. Y pues no pasemos por alto lo más obvio, que cuando se habla de serpientes, no, pues también tenemos que pensar en la serpiente de Génesis, ¿verdad? La serpiente antigua de Génesis 3, que en el jardín de Edén, pues, y en otra ocasión Jesús les dice, son hijos de su padre, y él ha sido un asesino desde el principio, ¿ok? O sea, ellos matan. Ahora, esto es muy importante, amigos, porque esto no es cosa pequeña, eso del legalismo. El espíritu del fariseísmo no es cosa pequeña. Es peligroso, es venenoso. ¿Qué se hace con una serpiente? Hay que cortarle la cabeza. Ahora, obvio que no tomemos literalmente eso de, pues vamos a andar haciendo algo violento. No, a la gente. No. Oye, ya, si esto se pone en YouTube, no. A lo que voy, amigos, es que hay que tomarlo en serio. Okay, hay que tomar muy en serio todo esto del legalismo, del espíritu de los fariseos. Bien, amigos, solo voy a dar un resumen de unas otras cosas que Jesús enseñó acerca de los fariseos. Si me permiten ahora, en el tiempo que nos queda, los voy a guiar un poco en unos otros dichos de Jesucristo, pero lo que necesito de ustedes es que me ayuden leyendo estos versículos. Mateo 7:4. Telmo, ¿podría leer el primero? Tal vez Liliana
el que sigue, tal vez Jorge después, ya Mateo 7, 4, Telmo, ¿podría usted? Después Liliana, después Jorge, solo para involucrar a otros. Telmo, ¿podría? Bueno, no escucho a Telmo. Liliana, ¿podría usted? Ay, perdón, es que tal vez algunos no pueden aportar a veces el micrófono. Bueno, yo puedo leer. Ahora Mateo sí, 7:4. ahora sí. Telmo está aquí con nosotros. Gracias, amigos. Telmo, Sí, dígame, por favor. sí, podría leer Desconecté un momento. sí, Mateo 7:4. Ya, perfecto. Gracias. Mateo 7:4. ¿Cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? ¿Cómo lo entiendes, Telmo? Que estoy viendo el error de un hermano se ha convertido, no convertido en vez de ver el mío. Alguna vez conversábamos con mi esposa en un tema similar, asemejando a este verso de la Biblia. Y ella, llena de sabiduría, me dijo que el ojo humano está diseñado para ver hacia afuera, pero muchas de las veces no podemos ver hacia adentro, hacia nuestro corazón. Y entonces lo interpretamos con este verso de la Biblia que es muy sabia la palabra de Jesucristo y tiene toda la razón. O sea, vemos el error de toda persona, pero no vemos el nuestro. Muchas veces nos estamos revolcando ahí mismo en el lodo, como muchas de las veces pasa, pero no somos capaces de ver lo que nosotros estamos haciendo y tener misericordia con el hermano convertido o no convertido. Eso, Pastor Joel. Ay, exactamente. Bien, bien. Seguimos, Atanasio. Son 7, eso fue el primero. Atanasio puede leer el siguiente, Mateo 15:9. Y después, si quiere hacer un comentario, bien puede. Bien, no sale en la pantalla. Bueno, ahora sí, listo. Mateo 15:9. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Sí, Mateo 15:9. Jesús habla de ese tema. Se refiere aquí al legalismo, pastor. Sí, y perdón, el versículo exactamente es el famoso de, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué advertencia nos está dando Jesús aquí? Debemos poner a Jesús por delante. En nuestro ejemplo debe ser Jesús. No, a veces, aunque nuestro testimonio habla, no puedo poner mi testimonio por encima de la vida de Jesús, porque se tiende muchas veces, a veces la gente quiere muchas veces ponerse su testimonio y decir, por ejemplo, yo era esto y esto y esto y ya cambié. No, pienso que aquí hay que enfocarse solamente en la persona de Jesucristo, en que Él es el que hace la obra y en que Él es el que nos da la salvación y en que Él es el que murió y todo, o sea, el que lo hizo todo, yo no hice nada. Sí. Sí, la persona, la vida, la enseñanza de Jesucristo tiene que ser nuestro enfoque. Y pues toda la Biblia, pero sí. Y una de las cosas que hace el diablo para distraernos es nos tienta a agregar leyes extras, reglas extras, tradiciones humanas y ponerlas a nivel de la palabra de Dios, de que no, esto no se puede, no se puede, no se puede, pero sin preguntar, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? O igual, lo mismo que hemos hablado de que cuando algo se abusa y eso es pecado, ellos dicen, entonces totalmente prohibido, pero la Biblia no dice totalmente prohibido. Eso es el legalismo. Y creen que, eso es, somos santos porque estamos siguiendo esta regla extra
nosotros subimos un nivel de lo que enseña la Biblia y se creen santos, ¿ok? Y esa tentación existe en nuestros corazones y lo hemos escuchado en este grupo también, amigos. Los advierto que mucho cuidado porque tales reglas son vacías, inútiles para salvarnos. Solamente alejan a las personas de Dios porque los hacen creer más en sí mismos y menos en Dios, ¿ok? Esa es la tentación del legalismo. Bien, no sé si César, ¿usted puede leer el siguiente, César? Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Sí, eso ya lo hablamos bastante hoy, ¿verdad? Se portaban rectos, piadosos, pero carecían de amor, empatía, misericordia. Bien, siguiente. Bueno, habla de que son hipócritas, niegan a la gente la entrada al reino de los cielos y ni ellos ni los que les siguen van a entrar. Ok, bien. Sí, solamente este es un repaso. Pues ya hablamos bastante del mosquito y el camello. Sepulcros blanqueados, ya leímos todo eso de piadosos por fuera, corruptos por dentro, generación de víboras. Muy bien, amigos, ¿por qué hablaba Jesús? Falta la Sí, Antonio. condenación, la condenación. Sí, Antonio. Que falta la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos. La Sí, condenación, falta la condenación. Bueno, Antonio, ¿quiere usted? ¿Por qué Jesús? ¿Qué es exactamente, en pocas palabras, qué es lo que condenaba a Jesús? Él al final dice, recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar, dentro del templo. Esa es la configuración que da en la condenación. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Lo peor de todo es que no van a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Bien, gracias amigos. ¿Por qué Jesús hablaba tan duro con los fariseos? Porque los amaba. Los amaba. Amigos, si nosotros hablamos con un legalista con una actitud arrogante, ya estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Si usted se encuentra en un ambiente espiritualmente legalista, en una iglesia, no sé, ya le toca a usted hablar, ya le corresponde alzar la voz, primero en privado, y si no logra nada, tal vez ya en público. Pero es importantísimo, amigos, que cuando se tocan estos temas, que no se haga con, yo tengo la razón y ustedes están equivocados y yo esto y no, se hace con amor. Jesús deseaba la salvación de los fariseos. Jesús deseaba salvarlos. Y por eso habló duro con ellos. ¿Ok? Arrogancia, terquedad, no ayuda. Pero Jesús verdaderamente se preocupaba por sus almas, por las almas de los fariseos. ¿Y qué aprendemos? Pues que nosotros también deseamos al hablar con fariseos, pues ¿cuándo es que tenemos que hablar duro con alguien? Pues primeramente, yo creo que es cuando
ya hemos intentado con mucha paciencia. Y ya, o sea, no seamos prestos para hablar duro con la gente, ¿ok? Primero hay que intentar con toda paciencia, gentileza, pero ya llega el momento de decir, mire, puedo hablar con usted con toda franqueza, con toda sinceridad y ya decirles, yo veo que usted está persistiendo en un error y está obstinado en este error. Está obstinado en esta actitud legalista y pues ya hay que hablar con ellos la verdad en amor, como dice San Pablo en Efesios 4:15, ¿verdad? Y hacerlos saber que te estoy diciendo esto porque te quiero y yo no quiero que vayas por el camino de los fariseos. Yo quiero que estemos en el cielo juntos con el Señor Jesucristo y por eso te estoy hablando fuerte acerca de lo que sea, ¿verdad? De tu actitud o de esta práctica legalista o de esta enseñanza legalista que hay en nuestra iglesia. Por esto, pastor, con todo respeto, te estoy diciendo que mire, aquí en la Biblia dice tal, pero usted nos está enseñando tal y creo que no está bien. No le agrada a Dios, no concuerda con la enseñanza de Jesucristo y yo no estoy de acuerdo con... Ok, bueno, les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De cómo hablar con alguien, ¿ok? Bien, pero ¿cuándo? Solamente cuando ya se trata de un error persistente. ¿Sí me explico? O sea, ya una y otra vez hemos intentado y no. No se logra nada, ¿ok? O sea, no seamos prestos para hablar duros con alguien, pero pedirles permiso para hablar con franqueza. Si alguien está persistiendo en su amor, hablamos con ellos con su bienestar espiritual en mente, ¿ok? Nunca tengamos el motivo de mostrar que yo tengo la razón. No, es siempre dar la gloria a Dios y buscar la salvación. Porque tal vez el legalista anda perdido en su legalismo, creyendo en sí mismo y necesita un buen amigo como usted para abrirle los ojos, ¿verdad? Tal vez Dios lo ha puesto a usted en tal lugar, en tal situación, justo para tener esta plática dura con alguien, ¿verdad? Todo con amor. ¿Y cómo se aplican a nosotros las palabras de Jesucristo? Pues todos nosotros, como ya dijimos, muy fácil. ¿Quién lo dijo? ¿Telmo? Bueno, alguien lo dijo que muy fácil el ojo mira por fuera, pero nosotros también tenemos que mirarnos en el espejo y decir, ¿en qué aspecto he sido yo hipócrita con la gente? Porque la hipocresía puede invadir el corazón hasta de el corazón de un cristiano maduro, ¿ok? O de que, bueno, voy a la iglesia los domingos, sábado, cuando sea, pero entre semana mi vida es otra cosa. O cuando nosotros nos sentimos superiores, criticando a los demás y de, miren, yo cumplo tal regla, pero él no. Eso también es el legalismo, la arrogancia espiritual. Y también cuando nosotros empezamos a poner reglas y reglas y reglas de, bueno, Dios dice no a tal, a abusar tal cosa, y nosotros decimos no totalmente. Ya nos estamos pasando de lo que dice la Biblia, ¿ok? Ese también es un legalismo, es arrogante y estamos agregando a la Biblia y eso es muy peligroso, ¿ok? Bien, en cierto aspecto, amigos, les digo que no es tan agradable hablar de todos estos temas, pero necesitamos hablar de todo esto, no para
Sí, no es para criticar, no es para... Es nada más, es un estamos tomando una buena mirada en el espejo y estamos tomando en serio lo que nos enseñó Jesucristo. ¿Ok? A mí me sorprende mucho. A veces pregunto a los que ya van terminando el discipulado 1 de Academia de Cristo y algunos dicen, y les pregunto, ay, ¿cuál es tu curso favorito? Y a veces me dicen, el curso legalismo. Y ¿por qué? ¿Por qué? Y dicen, no, porque ese es el curso que me abrió los ojos a muchas cosas que antes yo creía que tal, y luego simplemente hablar del tema del legalismo me hizo evaluar todo de otra forma. En vez de ver, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Y, bien, amigos, es todo por hoy. En estos días les vamos a pasar una vista previa del proyecto final. El proyecto final para este curso es un examen por escrito. Cuando digo por escrito, vamos a pasárselo en varios formatos. Va a ser unas preguntitas y las pueden responder. Puedo pasarse el examen por como Microsoft Word, lo pueden imprimir en PDF si lo quieren y llenar a mano, o lo pueden llenar en una computadora, o hasta vamos a ponerles un formato si alguien quiere estar escribiendo en el celular, bien puede. O si uno me dice, no, nada de eso me sirve, que yo no escribo nada, entendemos, y puede con audios o algo. Veamos la forma. Si alguien me dice que no es posible escribir mis respuestas, bueno, hablemos y lo que a nosotros en la academia nos importa es su crecimiento espiritual y su formación y preparación para compartir la palabra de Dios con otros. Eso es lo más importante. Sí, somos una academia, pero lo académico no es lo más importante, es lo espiritual, es lo que es nuestro enfoque. Es una academia espiritual. Bien, amigos, Dios les bendiga. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? ¿Sale? Telmo, perdón, una pregunta antes de cerrar. Por favor, Sí. por favor. Pastor, no sé, de pronto ustedes transmiten las reuniones de su congregación en YouTube. ¿Tienen algún enlace que pueda compartirme para poder ver cómo es su ministerio, sus ceremonias, se podría decir? Un domingo, Sí, un sábado. sí, claro que sí. Sí, pero le digo que en Academia de Cristo, pues cualquiera es bienvenido. O sea, la academia en sí es un proyecto, un ministerio para capacitar al creyente. Y pues como en este grupo hay de todo, de todas denominaciones. Pero sí, estamos afiliados a Academia de Cristo, sí, con un grupo de iglesias y claro que sí, pero va a haber Telmo, si uno se pone a investigar, hay de todo, hay mucha variedad. Hay gente de nuestro grupo con servicios muy movidos y muy tradicionales y o sea, eso no es el estilo, digamos, no es lo importante, ¿verdad? El estilo, hay de todo, grandes, chicos, pero principalmente sí, este es un ministerio nuevo de Academia de Cristo en Latinoamérica. Empezamos el proyecto, bueno, tiene unos años en su formación, en su desarrollo, pero digamos que se hizo abierto al público totalmente desde 2020 nomás, o sea, dos años y medio este proyecto. Así que, pues gracias. Jorge, una pregunta. Pero sí, Telmo, con mucho gusto le pasamos una información. Señor Jorge. Nada más un comentario rápido. Sí, sí.
porque ya a las 7 tengo la otra clase. Claro. Me gustaría, por ejemplo, comentar acerca de lo que usted estaba diciendo de legalismo, o todo lo que acaba de decir usted. Sí me gustaría comentarlo la siguiente clase, porque de repente ahorita pues ya estoy para entrar a la otra, porque lo que usted me acaba de decir, o acaba de decir, me parece tan cierto, tan noble, tan bueno, tan fructificante, muchas cosas buenas, pero por ejemplo, me tocó la clase el lunes y de sacramentos y se hizo un pleito súper bueno ahí en la clase y después, pues no sé, me sentí como en una clase de legalismo, exactamente, ¿no? Y me sentí en una clase en la cual pues no había respeto, no había amor, no había, entonces yo me quedé como impresionado porque fue todo por lo del bautismo, ¿no? En el que, bueno, yo vengo de una iglesia de 3,200 sedes en todo el mundo, con más de 100 años, y bueno, ellos dicen que pues los niños los pueden bautizar de preferencia cuando ellos aceptan a Cristo, pero si la gente quiere bautizar a los niños, pues que los bauticen. Pero en la clase, el profesor dijo, no, no, es que tienen que ser niños, y comenzaron así, y después comenzaron a alegar y a discutir, y me comenzaron a mandar versículos, y entonces yo me quedé impresionado porque dije, oye, estoy en una clase de legalismo y de fariseos porque todos estaban sobre de mí, ¿no? Y entonces yo le dije, no, no, perdóname, pero un bebé que está en el vientre pues tiene subconsciente, pero su consciente apenas lo está desarrollando, pero no tiene conciencia. Y entonces hice eso, yo nomás les puse como punto el Romanos 10:9 que hay que confesar a Jesús con la boca, ¿no? Entonces, al final yo lo que hice fue mandarle un audio al profesor con mis dudas, ¿verdad? Y él me contestó o así que él me contestó, pero fue una clase muy fea. Fue una clase muy fea, fue una clase espantosa. Digo, usted la puede buscar ahorita en las clases, ¿verdad? Se graban y realmente para mí fue muy de mis creencias. A lo mejor si yo hubiera faltado el respeto a la palabra, faltado el respeto a algún compañero, faltado el respeto al profesor, no, solamente dije que en mi iglesia se bautizaban cuando los niños tenían ya la decisión de poder declarar a Jesús, ¿no? Pero fue eso, fue horrible y ahorita que usted estaba hablando con nosotros, dije, qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia de clase? Exactamente, ¿no? Se habla con amor. O sea, a final de cuentas, digo, los pastores no son nuestros papás ni nada, pero a final de cuentas hay gente que está débil en la fe. Hay gente que si tú le hablas feo, se deja de ir a la iglesia, literal. Se asustan y dicen, ya no voy porque me trataron mal, porque me ofendieron, porque me miraron feo. Hay gente así. Y entonces es como estamos como que aplicando el fariseo, ¿verdad? El legalismo. Entonces, yo le comento esto porque fue muy feo e inclusive ahora se están peleando por WhatsApp ¿cómo se llama? Identidad espiritual, se están ahí, no, que están ofendiendo por el WhatsApp. Yo estoy así como que digo, Dios mío, el enemigo está trabajando también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo te lo comento a usted porque usted es maestro y puede hablar con los demás maestros y estamos todos aquí para aprender. Estamos todos aquí. Bueno, yo estoy aquí para aprender, para saber más, pero no para entrar en conflictos con nadie. Entonces, francamente, ya en esta clase mejor ni hablo. En esta clase otra vez, si se dio cuenta, ni participé porque dije, no quiero problemas, pero como usted tocó el punto, dije, bueno, voy a tomar el punto, ¿verdad? Pero realmente yo he decidido mejor nada más escuchar. Como dicen, el sabio escucha, ¿verdad? Entonces, pero sí le doy este punto para que sepa lo que está pasando a lo mejor en las demás clases. Era todo, porque ya a las 7 comienza la otra. Gracias, Jorge, por tenernos la confianza de compartir su experiencia. Se lo agradezco y bueno, dice que se tiene que ir, pero con mucho gusto. Si hay algo que quiere hablar en privado, en el grupo, con mucho gusto podemos conversar, señor Jorge. Entonces, bueno, Dios le bendiga y sí. No sé si estamos casi. Y sí, ya pasamos de la hora. Bueno, ¿qué les parece esto? Si quiere, podemos orar y después los que desearían quedarse un rato a hablar un poco más, con mucho gusto me quedo. Pero sí, es cierto, lo que dice Jorge es cierto que el enemigo va a querer causar legalismo entre nosotros, lo que sea, en las iglesias, tanto en la Academia Cristo, va a querer causar legalismo pues, pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra que sí hay un momento para conflicto sano, digamos, cuando Jesús sí entraba en conflictos
con los fariseos porque veía que tras el tiempo ellos ya persistían en un error. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, pero todo con el motivo de salvarlos. Y creo que sí se mencionó algo que a la primera, amigos, hay que tomar todo con calma, que no vamos a cambiar a uno a la primera. Y aparte nosotros no cambiamos a nadie, es Dios y su palabra y el Espíritu Santo que puede cambiar corazones. ¿Okay? Gracias Jorge y gracias a todos. Terminamos con una oración y luego me quedo todavía para charlar si alguien desea hablar. Bien, oremos. Padre Santo, tu Hijo Jesucristo nos asombra, nos deja maravillados el simplemente leer de Él y sus enseñanzas, sus interacciones con los fariseos y la forma en que su poder, su sabiduría, su habilidad para saber exactamente qué decir, en qué momento y cómo decirlo. Padre, nos sentimos que te estamos viendo Dios encarnado, porque eso es lo que es Jesucristo, es tu Hijo enviado, tu ungido a este mundo para enseñarnos toda verdad. Señor, no nos gusta hablar muchas veces de estos temas. Nos gusta más hablar de temas en que todos estamos de acuerdo ya, pero qué importante es exponer el legalismo en mi corazón, en todos nuestros corazones, Señor, donde ya es momento de alzar la voz, que nosotros hacemos la voz, que seamos valientes, que sigamos el ejemplo de Jesucristo, donde nos corresponde enseñar con gentileza, con paciencia, Señor, pues danos esa paciencia. No necesitamos provocar y causar conflictos fuertes a la primera, Señor, sino con amor y pues con amabilidad de mostrarle a la gente que les estamos hablando la verdad en amor, que de verdad nos preocupamos por ellos. Señor, sálvanos de caer en los errores de los fariseos, la arrogancia, hipocresía, legalismo. Señor, sálvanos del espíritu de ellos que mataba a la gente espiritualmente, hasta los llevó a matar a tus apóstoles, tus profetas, Señor. Señor, sabemos que existe mucho legalismo hoy en día, pues que nosotros seamos voces del evangelio, voces de la verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, Amén. grupo. Gracias por su confianza. Yo sé que sí, bueno, me encanta cuando estamos siendo vulnerables aquí en el grupo. Se lo agradezco mucho y les deseo bendiciones. El que quiera puede despedirse y ya salir de la reunión. El que gusta quedarse un rato más, aquí me quedo también. Sí, Bueno, muy buenas muchas noches a bendiciones. todos. Our Lord Dios les bendiga. with you and Debo have a retirarme nice que- dream. Gracias, Otra clase. gracias. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga. Igualmente.